Aquí inicia una producción de televisoras Grupo Pacífico. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy Héctor Muñoz. Le doy la más cordial bienvenida a una edición nueva de Acontecer Ciudadano. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en todo el estado de Sinaloa, en los 18 municipios, desde Ahome hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar con el diputado Javier Corbera, del Partido de la Revolución Democrática, y el diputado Jesús Ramón Rojo Mancillas, del Partido Acción Nacional. También saludamos con mucho gusto al público que nos acompaña aquí en el auditorio de Acontecer Ciudadano. Bien, también déjenme comentarles antes de ir a un corte acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones, entre ellas de sociedad, de política, de cultura, de historia, y usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Vamos a ir a un corte, no se vaya, en un minuto regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Déjenme comentarles que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán y en el canal 3 en Culiacán, o desde todo el mundo en el www.tvgrupopacifico.com.mx, o también me puede seguir en Twitter en @jHectorMuñoz o en Facebook Héctor Muñoz. Bien, vamos a darle pues la introducción del tema. Hoy vamos a hablar de la ley de los contratos, de la iniciativa de ley de los contratos de colaboración público-privado. Y los invitados que tenemos en esta noche es el diputado Javier Corbera, del Partido de la Revolución Democrática, diputado local, y también nos acompaña el diputado Jesús Ramón Rojo Mancillas, del Partido Acción Nacional, también diputado local. Tenemos también aquí presente al público que pues está aquí en el estudio en esta primera edición de Acontecer Ciudadano. Voy a dar una pequeña introducción del tema. En la pasada sexenio del gobernador Jesús Aguilar Padilla se planteó la iniciativa esta que comentábamos hace rato, que tiene que ver con los contratos de colaboración público-privados. ¿Y en qué consisten los contratos de colaboración público-privado? Resulta que los gobiernos en todo el país no tienen los recursos necesarios para hacer obras de infraestructura. Entonces, en algunos países como en Europa, en Londres, en España, estos contratos involucraban a la sociedad, a los inversionistas, para que pudieran participar con su dinero a través de legislaciones muy claras y poder hacer obra. Por poner un ejemplo, en el municipio de Mazatlán tenemos un problema de agua que para resolver el tema cuesta alrededor de 600 millones de pesos. El municipio no los tiene, el gobierno del estado tampoco no los tiene. Y si nos vamos revisando municipio por municipio, nos vamos a dar cuenta que las necesidades pues son muy superiores a los presupuestos que cada uno de ellos maneja. Entonces, ¿qué es lo que se busca? El gobernador Mario López Valdés, en este nuevo gobierno que encabeza y con los diputados aquí presentes que son de la misma coalición, está buscando sacar adelante esta iniciativa de ley que ya venía desde la administración anterior, como lo decía al principio, del gobernador Jesús Aguilar. Hoy se le cambió de nombre, sin embargo, el tema es cómo sacarla. Y para sacar esta iniciativa, bueno, se ocupa una mayoría calificada. O sea, se ocupa no nada más de los diputados que llevaron al poder a Mario López Valdés, sino se ocupa también de los diputados del PRI y del Verde Ecologista. Se ocupa mayoría calificada. Bien, pues con esta introducción le damos la más cordial bienvenida al diputado Jesús Ramón Rojo Mancillas. Diputado, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor. Muy buenas noches a todo el auditorio de Grupo Televisoras del Pacífico. Bien. Al diputado Javier Corbera, buenas noches, diputado. Buenas noches.
Un placer estar de nuevo con ustedes. Bien, bueno, pues como quedamos aquí, buenas noches también al público que aquí nos acompaña, que está aquí presente. Me da mucho gusto saludarlos y ahorita vamos a pasar con ustedes a la ronda de preguntas. Diputado Javier Corbera, bueno, ¿cuál es tu punto de vista acerca de esta iniciativa de ley, pues que ya tiene rato en la congeladora en el Congreso? Bueno, sería importante señalar que existen dos propuestas de iniciativa de ley, una por el anterior gobernante o gobernador, Jesús Aguilar Padilla, que la ratificó un mes antes de que iniciara la legislatura, la 60ª legislatura, y la de Mario López Valdés, que en el primer trimestre del año la interpuso. Ambas son muy parecidas. La diferencia es que pues ahora dice un nombre y la anterior decía Jesús Aguilar Padilla. Ahora se llama contratos de asociación público-privado y la otra era de colaboración. Pero en esencia las que persiguen ambas iniciativas es hacer dinero, negocio privado con dinero público. Entonces nosotros desde la fracción del PRD... Negocio, diputado, disculpa que te interrumpa, negocio suena como algo... Pues es que eso es nuestra caracterización. No crea que la iniciativa privada va a ir con la finalidad de hacer una labor social. Van a hacer un negocio donde tengan certeza jurídica, no solamente para el trienio o el sexenio que corresponda, sino más allá. Por eso están proponiendo, en el caso de la iniciativa del gobernador Mario López Valdés, un término de 30 años etiquetar al Estado de Sinaloa para poder conceder a la iniciativa o al inversionista privado la posibilidad de que tenga certidumbre durante 30 años. Nosotros nos oponemos a eso y estamos haciendo un planteamiento en concreto. Jesús Ramón, la opinión tuya como miembro del Partido de Acción Nacional. Bueno, primeramente para precisar el asunto de la ley de contratos de participación público-privada. Lo que pretende la ley, este tipo de leyes que se está viniendo aprobando en distintos estados del país, y no solo del país, sino también del mundo, como bien señalabas, básicamente iniciando en Europa, es una fuente de financiamiento al Estado, al gobierno. Prácticamente en todos los países los gobiernos o están ya muy endeudados o no les alcanza lo que recaudan de impuestos para poder hacer obras de infraestructura o servicios públicos que la población demanda. Ante esta realidad de la incapacidad financiera de los gobiernos, surge este mecanismo en Inglaterra con el propósito de permitir que ciertos servicios o cierta infraestructura que la población demanda pueda satisfacerse ahorita, con un esquema de financiamiento, por supuesto, pagándolo en el tiempo. Hay muchas variantes de la ley de participación público-privada y con muchos riesgos. No todas las leyes en el país, por ejemplo, son la misma. Hay varios modelos de participación público-privada y nosotros estaríamos en contra también, si fuera lo que señala el diputado Corbera, un mero mecanismo para que la iniciativa privada haga negocios a costa del erario, a costa del Estado, nosotros estaríamos oponiéndonos. Ahora, pero no es así el tema como lo estamos planteando. La idea es que el contrato de participación público-privada, en esta participación, el inversionista privado también corra riesgos. Evidentemente riesgos de mercado, no riesgos políticos. Los riesgos políticos en este caso lo garantizaría la ley. Y para eso necesitamos una ley, para garantizar un marco jurídico que dé certeza a la inversión. Pero por supuesto que el inversionista privado tiene que correr los riesgos de mercado, los riesgos inherentes a cualquier inversionista. Sí, con una devaluación, Así por es. decir algo, ¿verdad? Así es. Ahora, O de que simplemente el servicio no jaló y por lo tanto va en riesgo también el inversionista privado. Era interesante, diputado. No, pero ahí sería importante, pues nadie se puede oponer a que el inversionista privado pues, asuma los riesgos, pero esto es una falacia porque el artículo 87 de la ley de Mario López Valdés pues está planteando que si el inversionista privado incumple en la construcción de una obra determinada, pues el Estado mediante unos mecanismos tortuosos podrá adjudicarse
el inmueble, el bien inmueble, pero no para quedarse o para quedarnos nosotros, sino para otorgarlo a los acreedores para que estos no tengan ningún problema. Hay que revisar la ley en el artículo 87. Y estamos planteando nosotros también que no es necesario modificación de la Constitución, porque ya ha funcionado este tipo de leyes en otros estados. Es con leyes secundarias. Ahora, no se requiere eso, la modificación de la Constitución. Ahora, te interrumpo. Sí. Por ejemplo, en el Distrito Federal, Sí. que es un gobierno pues emanado del Partido de la Revolución Democrática, ya funcionan ahí muy bien, ahí con Marcelo Ebrard. En Baja California Sur también. Así es. También. ¿Cómo funcionan? ¿En qué esquema están? Porque han sido exitosos ahí. En ninguna se ha modificado la Constitución, unas funcionan como leyes secundarias y en una de ellas funciona como reglamento. Y están funcionando. Igual, aquí tenemos, no vayamos muy lejos, en Guasave ya se hizo una especie de contrato con Cemex y no se modificó ninguna ley hasta este momento. Ahora, el hecho de qué repercusiones pueda tener, ese es un tema que nosotros tendríamos que discutir, porque de acuerdo a las propuestas de ambas iniciativas, es que se tendrá derecho de preferencia para que en el... ¿Qué quiere decir derecho de preferencia? Pues que en la iniciativa de ingresos y presupuesto de egresos anual que la Cámara de Diputados realizamos, se etiquete el dinero prorrateado a los años en que se acordó el contrato de asociación para efecto de que esté siempre presente, por encima de cualquier otro rubro de educación, de vivienda, etcétera, o alguna contingencia natural. Ejemplificando. A ver. Si ya hubiésemos contado en el inicio de esta legislatura con una ley que el gobierno de Jesús Aguilar lo hubiese aprobado y no que la hubiese rechazado como pasó, la rechazaron por conservadora y por el daño que podía causar a la sociedad sinaloense. Pero en el hipotético caso que la hubiera aprobado y en febrero que se dieron las heladas, la contingencia climatológica, Hubiera pasado lo que dijo el nosotros diputado. estuviéramos con el derecho de preferencia obligados a pagar por encima de cualquier circunstancia a los inversionistas privados por encima de darle un apoyo a la población civil. Muy bien. Vamos a ir a un corte Así en un está. minuto. No se vayan. Continuamos con su programa Acontecer Ciudadano. Estamos platicando con el diputado Jesús Ramón Rojo Mancillas del Partido Acción Nacional. Nos acompaña también el diputado Javier Corbera del Partido de la Revolución Democrática. Y tenemos aquí el público en el estudio. Estamos platicando acerca de los contratos públicos privados, la iniciativa de ley que está en el Congreso y que está discutiéndose. Nos quedamos, antes de irnos al corte, con el diputado Jesús Ramón Rojo Mancillas. Adelante. Sí, mira, yo considero que debemos de plantearnos la posibilidad de modificar la Constitución. ¿Por qué? Porque el Estado, como tal, no solo requiere de este mecanismo de financiamiento, requiere de otros más. No es uno de ellos es la ley de participación público-privada, pero por ejemplo, tenemos que dotar al Estado de Sinaloa de mecanismos de financiamiento que le permita prestar servicios y hacer obra pública que la población demanda, sobre todo la de infraestructura. O sea, prestar servicios, ¿te refieres a los servicios de recolección de basura? Educación, salud, hospitales, etcétera. Reclusorios. Reclusorios y otros más. Y también obras de infraestructura que la población demanda para generar empleo. Y los mecanismos de financiamiento actuales, o aumentamos los impuestos de manera muy drástica, Que nadie va a querer y no hay. evidentemente que no va a querer la gente, o buscamos mecanismos de financiamiento que permitan al Estado y a la población sobre todo no desembolsar dinero ahorita y permitirles disfrutar del servicio de que se requiera o de la obra de infraestructura que demande para generar más empleos, lo que sea. Entonces yo considero que sí debemos de abordar el tema de la Constitución. Y segundo, el tema no es tanto, y eso es lo que más preocupante, no es de tanto que podamos tener el mecanismo o no. La ley de participación pública-privada en sí misma, los contratos no son malos, ni buenos. Es un instrumento. Pueden ser mal empleados o pueden ser bien empleados. Ahí donde está, donde decía. Y la preocupación puede ser esta. Por ejemplo, todos ustedes conocemos en nuestra vida diaria el mecanismo de la tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito nos puede ayudar mucho o nos puede destruir. Puede acabar con una economía familiar
o puede servir para sacar a la gente de un apuro. Y para eso sirve la tarjeta de crédito, es un instrumento. De tal manera que la ley de participación público-privada debe de aprobarse, considero que debe de aprobarse, Sinaloa lo demanda, pero para un uso responsable. Y muy bien reglamentada, con sus candados bien precisos. Exacto, porque puede llevar, una ley de participación público-privada puede llevar al Estado de Sinaloa a la bancarrota, si se usa de manera irresponsable en proyectos que no tiene sentido o en servicios que no tenemos la certeza de que pueda regresar la inversión. Y entonces en ese caso se aplicaría lamentablemente la quiebra de las finanzas públicas. Bien, bien, bueno, pues vamos a escuchar ahora sí, a pasar con el público que aquí nos acompaña en el estudio para que nos haga pues las preguntas directas aquí a los diputados. Les recuerdo que síganos en Twitter, en @JHéctorMuñoz o en Facebook, Héctor Muñoz. Adelante. Soy Armando Holguín Arciniega. La pregunta es, ¿toda ley o toda iniciativa que se debe de implementar para el gobierno del Estado, particularmente para la ciudadanía, se debe de revisar de manera muy acuiciosa y responsable, de manera tal que no deje ninguna vaguedad y que posteriormente nos afecte particularmente a la población? Gracias. Don Armando, ¿para quién es la pregunta? Para ambos. Para ambos, ok. ¿Quién? Adelante. Bueno, comparto su opinión, y es función del legislador una revisión minuciosa de esto. Los gobernantes hay que tener cuidado, ya les estamos pagando porque nos endeuden. Por eso tenemos que tener la prudencia de revisar muy bien todos los mecanismos para que no se vaya a hacer un uso irresponsable de este instrumento bueno, que es la ley de participación público-privada. Bien. Bien, yo tengo una Diputado. discrepancia. El Senado de la República recién aprobó la ley de asociación público-privado con el apoyo del PRI y del PAN y con el rechazo evidente del PRD. Se tendrá que validar en la mayoría de las entidades federativas. Yo espero que Sinaloa no lo haga, por eso nos estamos oponiendo a que se modifique la Constitución por los riesgos que implica. Efectivamente, nosotros estamos obligados como legisladores a hacer una revisión minuciosa, exhaustiva, de lo que la letra dice. La letra que dice en la iniciativa que propone Mario López Valdés y Jesús Aguilar Padilla es una de las más conservadoras de lo que tengamos memoria nosotros. Porque efectivamente hay un compromiso por 5 sexenios para realizar obras y servicios, y que ya no vamos nosotros a poder determinar. En esta legislatura nosotros no seríamos capaces de etiquetarle a otras que o seríamos muy irresponsables si hiciéramos un asunto de esa naturaleza. Por eso tenemos que hacer una revisión puntual. Segundo, creo que si nosotros consideramos que es necesario tener liquidez financiera, porque la iniciativa privada esté actualmente privada de iniciativa, que no la estamos viendo, es porque no tiene algunos otros intereses o no comparte algún proyecto de gobierno. Habría que ver cuál es el rumbo que se tiene que enfocar para efecto de que asuman un compromiso con la ciudadanía sinaloense, porque hay recursos. Yo prefiero que no aprobemos lo que son los contratos de asociación público-privado y que entremos a la discusión de la ley secundaria como pudiera ser la ley de deuda pública, a revisar y eso, que nos permita a los diputados mediante las 2/3 partes analizar si la obra en comento va a generar el desarrollo regional que uno espera, con la supervisión y con el compromiso del inversionista de que se haga cargo no solamente de la construcción, sino del funcionamiento. Y estaremos en nuestra legislatura asumiendo ese compromiso, y la que viene asumiría otros compromisos. Por eso es la oposición que tenemos, pero efectivamente hay que revisar muy bien eso. Ahora, hay que hacer una precisión aquí muy importante. Lo decíamos al principio del programa, cuando dimos la introducción. El gobierno no tiene dinero, los municipios no tienen dinero, y esto no nada más aquí en Sinaloa, es en los 2.400 municipios del país. Los inversionistas muchas veces su dinero van y lo depositan en un banco extranjero y pues les dan cuando menos más certidumbre que tener su dinero aquí en México. Entonces, estos esquemas de iniciativas de ley o leyes que ya funcionan en otros estados, bueno, cuando menos le dan certidumbre al inversionista de arriesgar su dinero precisamente bajo un esquema jurídico
y con letras chiquitas, muy bien precisado para que su dinero, o sea, esa inversión se retorne. Bien, Pero hay un dato, doctor, que me gustaría precisar. El 90% de los mexicanos en los últimos 10 años que se ha hecho de una vivienda propia, lo ha hecho en mecanismos de largo plazo, en hipotecas a 30 años. No hay por qué tenerle miedo a una deuda de 30 años. Ahí está el Infonavit. No pudiéramos tener, por ejemplo, la posibilidad de generar obras de infraestructura como el puerto de Mazatlán. El puerto de Mazatlán, dada la carretera Mazatlán-Durango, que en realidad es Mazatlán-Matamoros, y que une mercancías de la costa Pacífico con la costa este, esa carretera demanda un puerto de Mazatlán muy distinto al que lo tenemos. De tal manera que con inversión de líquido que tiene el gobierno del Estado, o el gobierno municipal, o el gobierno federal inclusive, no nos alcanzaría. No alcanza. No alcanza. Necesitamos necesariamente a endeudarnos a 30 años, ¿eh? Sí, yo no Como sé. el 90% de los mexicanos se ha hecho de una propiedad, gracias a que existen mecanismos de financiamiento eficaces que les permite Pero a muy bien muchos regulados. mexicanos... Tienen que estar bien regulados. Tenemos una supuesto. pregunta por allá. Asdrúbal Mendívil Leiva para servirles. Gracias. Si los tiempos han cambiado y las formas de inversión, por lo tanto, han cambiado también, ¿por qué una modificación constitucional tendría que causar tanto conflicto si al final de cuentas tendría que ser construida, modificada y vigilada por los propios diputados que aquí se encuentran y los otros diputados que se encuentran en el Congreso? Esa sería la pregunta. ¿Actual de los dos diputados? Para Javier Corbera con especificidad, y yo creo que también Jesús Ramón puede aportar al respecto. Diputado. Mire, modificar la Constitución da certeza jurídica con el argumento de que ellos van a tener la posibilidad de asumir los riesgos. Sin embargo, en cuanto a su inversión. Sin embargo, yo creo que la Constitución modificarla implica modificar leyes secundarias de otra naturaleza. Y tiene que ir por los cabildos y por Se todo tiene eso. que validar con el 50% de los ayuntamientos. Y entonces nosotros decimos que puede funcionar ya si el problema que tenemos nosotros ahorita tiene que ver con liquidez financiera, ya puede funcionar con las leyes que tenemos, haciendo algunas adecuaciones y quitándole algunos elementos que son muy conservadores, como el derecho de preferencia, por ejemplo, por encima de cualquier circunstancia. Ver minuciosamente si la obra está cumpliendo cabalmente o no, porque nos están diciendo que es sobre la eficiencia. Y yo te digo que ya se han hecho contratos y ¿cuál eficiencia? Te doy el ejemplo de la recolección de basura, en Mochis, por ejemplo. Ellos hicieron un acuerdo para que mensualmente el ayuntamiento pagara 600,000 pesos y actualmente terminaron pagando 4 millones de pesos mensuales. O sea, el Estado, el municipio, de cualquier manera está pagando y está etiquetando el erario. Y nosotros decimos que no se puede etiquetar el erario porque ¿quiénes somos nosotros de esta legislatura para comprometer a los siguientes diputados que pudieran tener mayor capacidad que nosotros como para que les digamos lo que hay que hacer? Si hay algún inversionista, bueno, que lo asuma como tal y lo discutimos en ley de deuda pública, porque no se vale, ese es el problema. Es que hoy nos los quieren etiquetar como parte del gasto corriente y no como deuda. Aunque tenga 13 o 14 veces el término endeudamiento, no lo asumen como tal. Y yo digo, si se va a hacer un endeudamiento de 30 años, pues hagámoslo en la ley de deuda pública, que ya tenemos esa ley, es una ley secundaria, sin necesidad de modificar la Constitución. Por ahí es donde vamos. Podemos discutirlo, claro, si nos permite un avance regional o una obra específica con cláusulas muy claras y muy puntuales que garanticen el beneficio de la población. Muy bien, Jesús Ramón, Por un supuesto minuto que- tenemos porque vamos a ir al corte. Por supuesto que nosotros en la fracción de Acción Nacional no estaríamos a favor de una ley que comprometiera el futuro de las finanzas de los sinaloenses. A final de cuentas, quienes pagan impuestos son los que van a terminar pagando esa deuda, no nosotros los diputados ni los gobernantes. No, sí. Pero deberíamos de precisar, el tema de este endeudamiento que se puede dar, hay que acotarlo. Y para eso es la discusión en comisiones y para eso es la discusión que tendremos en el Pleno. Yo pienso que deberíamos de ir todos los diputados en un afán de poder entender al otro. Porque hay un caso, el gobernador no tiene mayoría, ¿eh? Entonces obliga consenso de los diputados, obliga acuerdos entre nosotros. No tiene mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en los cabildos. Entonces esta ley nos va a poner a prueba a nosotros qué tan capaces somos los diputados de ponernos de acuerdo para generar bienes públicos para la sociedad. Si me Bien. permites un acotamiento nomás. Bien, tenemos que ir a Así, corte. Tenemos que ir a un corte y les recuerdo que vamos a continuar ahorita. Tenemos al público con preguntas. No se vayan, en un minuto regresamos.